Ok. ¿Sabías que las áreas verdes en un entorno urbano tienen la función de reducir la temperatura por medio de la sombra, además de reducir costos en el consumo de electricidad y a su vez también ayudan a la salud de las personas? Pero en estas zonas no se trata de colocarlos y dejarlos a su suerte, tienen que otorgarles un mantenimiento apropiado para que éstas tengan una vida útil mucho más amplia. Por ejemplo, una de las formas para poder cuidar el árbol es principalmente la elección correcta del árbol. En este ejemplo que tenemos aquí es un árbol de lila. Lo primero que se debe tomar en cuenta para la elección de algún árbol es si puede sobrevivir en el entorno en donde la vamos a poner, si puede sobrevivir a la temperatura, si es fácil de adaptar a este entorno, además de que cuando lo coloquemos debemos ponerlo a una distancia correcta para tener lo que se le conoce como espacio vital del árbol, y este espacio vital se debe considerar el árbol en su estado adulto, por lo que en este caso, este es un árbol joven, no es adulto, pero de igual manera podemos calcularlo. El sencillo método para calcular el espacio vital, considerando el diámetro de copa. El diámetro de copa se mide el punto final del área verde hasta el siguiente punto final del área verde, de las ramas, por lo que en este caso las ramas verdes llegan hasta aquí, por lo que vamos a contar pasos o mejor aún si tenemos alguna herramienta de medición vamos a considerarlo. Entonces vamos a medir 1, 2, 3, 4, 5 metros de diámetro tiene de norte a sur, pero también vamos a medirlo de este a oeste. Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos hasta el final de la rama verde y contamos 1, 2, 3, 4, 5, y estos dos datos vamos a sumarlos y vamos a sacar un promedio, y una vez obtenido el promedio podemos calcular el área o el espacio vital que requiere el árbol para crecer libremente. De igual manera, la distancia que debe de tener desde el centro a la última rama verde es de 2.5 metros. A eso le sumamos la distancia del siguiente árbol, dando como resultado un espaciamiento mínimamente 5 metros en este ejemplo, para que puedan expresar su máximo potencial en cuanto a la sombra. Entonces, en este caso se le dejaron aproximadamente 3 metros entre los dos árboles, pero recordemos que son diferentes especies. Esta es una lila, esta es una palma y esta es un moro. Los moros pueden llegar desde 15 a 18 metros en su estado adulto, dependiendo de su poda y de sus condiciones de este lugar. ¿Por qué debemos considerar el espacio vital? Para reducir todo lo posible la competencia. Por lo que vemos aquí, la competencia es cuando se encuentran dos árboles o dos individuos arbóreos muy juntos, por lo que están compitiendo por los nutrientes, por el sol y por su espacio. Y lo podemos notar en este caso que está creciendo un poco chueco el árbol, por lo que se colocó muy cerca uno de otro. Y en especies con el propósito de otorgar sombra, se sugiere que se coloquen a una distancia de entre 5 y 10 metros, dependiendo de la especie en su estado adulto. Además de que vamos a considerar la poda al momento de otorgarle su mantenimiento. Las podas son un factor muy importante en lo que respecta al cuidado o el mantenimiento de los bosques urbanos, por lo que las podas no deben quedar de esta manera. El corte debe ser todo lo que se pueda al ras del tronco. ¿Para qué? Para que el tronco tenga oportunidad de cerrar correctamente la herida, y si no se corta correctamente, la herida va a quedar expuesta, por lo que esta parte se va a podrir y va a generar un hueco, provocando la entrada a plagas y enfermedades. Lo que acabo de explicar se puede ejemplificar de esta manera. Aquí efectuaron un corte muy fuera de su lugar, ya se está secando y ya está provocando un hueco, además de que afecta directamente en su estética. Y también al momento de podar, si ejemplificamos este árbol, se cortarían todas las ramas que no son necesarias. Una sugerencia que se hace cuando se trata de bosques o árboles en un entorno urbano: tiene que poder caminar correctamente el usuario alrededor del tallo, sin agacharse y sin esquivar los troncos, por lo que la altura debe quedar a una distancia aproximada de 2 metros antes de realizar una poda de formación. Quiere decir que se tiene que dejar
el tronco entero hasta un aproximado de 2 metros antes de que se expanda para potencializar toda la sombra como debe de ser. Otro de los mitos que se creen en su gran mayoría es la cal. Se tiene la creencia de que con la cal se previenen las plagas, pero las plagas vuelan. Además de que estamos momificando el tallo y estamos impidiendo que las células fotosintéticas que tiene el árbol pueda respirar. En su lugar podemos sustituirlo por otros medios para la fumigación. ¿A qué distancia debemos poner un árbol de una estructura? Se sugiere que en árboles grandes o en árboles de grandes dimensiones se coloque mínimamente a la mitad de la altura máxima del árbol. Eso quiere decir que si el árbol puede crecer hasta 15 metros, entonces la distancia entre un árbol y la estructura debe de ser alrededor de 7.5 metros. ¿Para qué? Para que las mismas ramas eviten daños a la misma estructura, ya sea por abajo con las raíces o por arriba por las mismas ramas que puedan crecer y puedan romper los vidrios o el techo. Otro de los medios para evitar la degradación tanto en un entorno urbano como en un entorno forestal es la prevención de erosión pluvial. En este caso ya estamos notando que ya se empieza a formar canalillos por las diferentes corrientes que se hacen, ya sea por la lluvia o por los mismos riegos. Una sugerencia que también se hace es no regar con pipa. ¿Por qué? Porque cuando se riega con pipa, obviamente pues lo notamos ya al momento que regamos, notamos que se llena muy bonito, pero como es tan rápida la pipa para emitir todo el agua se va a quedar y se va a sumir, y esto me lleva a otro punto. Cuando regamos un árbol levemente, fomentamos la formación de raíces superficiales. Esto causa que se rompan las banquetas, por lo que se debe regar abundantemente y saturado, no leve, porque si lo regamos leve, obviamente la humedad se va a quedar en la superficie y va a provocar que las raíces busquen la humedad por fuera del suelo. Y también se sugiere ahí está otra marca en donde toda la fuerza del agua cayó en este punto y fue escarbando y fue erosionando la tierra, y en este caso ya deformó las cepas individuales que se le formaron para el acumulo de humedad. No se reforzó y completamente se destruyó. En estos casos es mejor con sistemas de riego individuales o por goteo. ¿Para qué? Para, como les he mencionado, sirvan como saturación y no surjan las raíces a la superficie. Y lo que me lleva a otro punto, las banquetas. Se sugiere que el primer árbol esté a una separación aproximada entre la banqueta y el árbol de 1.5 metros aproximado. ¿Para qué? Para que evitar daños en la banqueta al momento de que crezca la raíz.